Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del capítulo global de paz en español. En el día de hoy tenemos al compañero Alejandro Cordero desde Costa Rica que nos va a estar hablando sobre tablas en memoria, cómo administrarlas en producción. Como todos los temas semanas anteriores, antes de comenzar con Alejandro, vamos a darle unos pequeños anuncios. Nuestros próximos eventos tendremos la próxima semana a compañero Guillermo Taylor, que nos va a hablar sobre Azure, infraestructura como servicio, consideraciones aspectos en tener en cuenta el 3 de agosto y el 10 de agosto tendremos a Marcos Tulio que nos va a estar hablando sobre construyendo mi primer modelo tabular con el Sticker. Manténganse conectados con nosotros para nuestros próximos temas. De igual manera, les recordamos que se pueden mantener conectados con la comunidad a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, en la página oficial del capítulo en globalspanish.sqlpaz.org y los videos y láminas en el canal de YouTube y SlideShare respectivamente. También les recordamos que tenemos, aparte de este capítulo, también tenemos unos 27 capítulos virtuales adicionales en los cuales también se dan charlas de diferentes temas o en diferentes idiomas, así que los invitamos igualmente a que participen de estos otros capítulos que dan seminarios virtuales. Próxima. También tenemos la oportunidad de ser voluntario en los diferentes eventos presenciales o diferentes otros eventos que tengamos a través de toda la región. Para esto tienes que entrar a la página volunteer.sqlpaz.org y suscribirse, ¿verdad?, a las diferentes oportunidades que estén cerca de su entorno, de su ciudad. Para esto van a necesitar una membresía de paz, que la pueden adquirir en sqlpaz.org, totalmente gratuito, y esto le dará acceso a todos los beneficios de ser miembro de la comunidad paz, para suscribirse a los diferentes capítulos virtuales, capítulos presenciales, ser voluntario y demás cosas que podemos hacer en la página de paz. También tenemos las redes sociales de Facebook, Twitter, LinkedIn de paz, donde también pueden seguirlos a ellos para eventos y noticias de la comunidad. Ahora, sin más, los dejo con Alejandro para la exposición del tema administrando tablas y memoria en producción. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, José Luis. Bueno, bienvenidos a esta sesión llamada Administrando tablas y memory en producción. Mi nombre es Alejandro Cordero, manejo mi blog en sqlturbo.com. Soy Lead Database Consultant en la empresa enfocada a datos Python, Scrum Master Certified y MCSA de Microsoft. Si desean enviarme luego algunas consultas o alguna información, pueden hacerlo en este correo que ven abajo de la pantalla, alejandro@sqlturbo.com. Los scripts los estaría subiendo en un post en sqlturbo.com en caso de que los quieran revisar más adelante. Y bueno, hoy lo que les traigo, vamos a empezar comprendiendo qué son las tablas in memory, por qué se utilizan y cuál es el beneficio de rendimiento al utilizar este tipo de tablas en mis bases de datos. Luego vamos a ver cómo utilizarlas y cómo utilizar también los índices que vienen con las tablas in memory. Luego pasaríamos a ver cuáles son los requerimientos, qué es lo que yo tengo que tener en mi servidor, qué es lo que tengo que tener instalado en mi máquina para poder utilizarlas. ¿Cómo voy a hacer yo para revisar el tamaño de mis tablas in memory? ¿Cómo voy a hacer yo para administrarlas? Luego vamos a pasar a ver cómo va a afectar esto a los tamaños de mis backups, cómo puedo yo más o menos tener un estimado aproximado. Vamos a ver cómo limitar el consumo de memoria de este tipo de objetos en memoria y al final vamos a cerrar con unas conclusiones. Bueno, entrando en materia, las tablas in memory. Más o menos en el SQL 2014 Microsoft introdujo esta nueva tecnología. Y la idea de esta tecnología es tener tablas que en vez de que sean guardadas en un disco duro, pues estas tablas principalmente van a residir en memoria. Y al residir principalmente en memoria, van a hacer uso de la memoria RAM del servidor. Al ser la memoria RAM del servidor mucho más rápida que un disco duro convencional,
entonces yo voy a poder tener un mejor rendimiento al correr transacciones, borrar información en dichas tablas. La promesa inicial de Microsoft es que al utilizar yo estos contenedores de datos, yo voy a poder obtener hasta un 30x de mejora en rendimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, podría tener hasta 30 veces mejora en velocidad. Claro, esto va a depender del diseño de mi base de datos, va a depender del tipo de carga que yo tenga, del tipo de datos que yo esté guardando y de otras variables de entorno. Ahora, con la introducción de estas tablas se hace una modificación en la estructura de la misma. Ya yo no voy a tener una estructura de datos residente en el disco, sino que lo voy a tener en memoria. Y esto significa que la estructura por debajo, la forma en la que fue programado, cambia. Y esto es que cuando yo tengo mis tablas normales, la estructura fundamental o la estructura más pequeña de un dato va a ser una página de datos o una página de un índice. Y luego un grupo de páginas de datos y un grupo de páginas de índices, pues me van a conformar extents, esto me va a conformar tablas y las tablas juntas me van a conformar pues file groups, bases de datos, etcétera. Con las tablas en memoria, la historia cambia. Ya yo no voy a tener páginas de datos ni páginas de índices. Yo ahora voy a tener una tupla entera en memoria. ¿Qué significa una tupla entera? Yo ahora voy a manejar una fila entera de información que se va a mantener en memoria. Y estas filas van a ser administradas a través de punteros. Aquí todas las filas van a ser accesadas por punteros. Entonces, si ven realmente qué es lo que es una tabla in memory, es un set de punteros apuntando a espacios de memoria, y estos espacios de memoria van a contener mis filas. Y esta va a ser la estructura de mi tabla. Y por eso es que es bastante diferente a una tabla regular. Al yo tener este mecanismo de punteros y espacios de memoria, ya yo no voy a trabajar, no voy a tener los mecanismos de latch y lock. Los mecanismos de latch y lock son los que regularmente utilizaba SQL Server en las tablas normales o utilizan las tablas para garantizar que los datos estén bien en todo momento. Y esto es porque tal vez yo tengo una alta contención o yo tengo mucha gente tratando de modificar datos al mismo tiempo y entonces SQL Server que me crea una cola. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir la primera persona que quiere borrar información y viene la segunda persona que también quiere accesar este tipo de información. Esta segunda persona se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque tiene un lock que me está bloqueando mis datos, está creando una cola de espera y entonces va a irlo procesando. La primera persona termina de hacer el borrado de información, entonces la segunda persona ya pierde el lock y puede acceder a esta información y así sucesivamente. Esto es como una especie de cola donde se bloquean los datos momentáneamente para protegerlos. Cuando yo trabajo con tablas en memoria, este mecanismo no va a funcionar. Este ya no existe. Al yo tener punteros en memoria, lo que voy a tener es, SQL Server me va a garantizar la consistencia de los datos a través de versionamiento de las filas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tenía en este mismo escenario 3 personas tratando de modificar la información, esas 3 personas también se les va a formar una especie de cola, pero va a ser procesada mucho más rápido. Y lo que voy a terminar con estas 3 personas o estas 3 transacciones van a ser 3 versiones de mis filas en memoria. Entonces voy a tener tal vez la fila que yo tenía, el puntero que tenía en mi fila original, la segunda versión que es una versión modificada y la tercera que también fue una versión modificada. Posteriormente, SQL Server lo que va a hacer es que él va a agarrar estas versiones de filas que tiene en memoria y les va a hacer un merge, los va a consolidar y va a haber otro proceso que es el garbage collector que se va a encargar de borrar la información que ya no es necesaria. Entonces, de manera que vemos que la principal diferencia de las tablas en memoria es que están conformadas por punteros, son libres de latch y lock y la consistencia va a ser pues, lograda a través de versionamiento de filas. Esto es muy importante. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlas. Ahora, en SQL 2014, cuando se introducen las tablas in memory, además se introducen los procedimientos nativamente compilados. Y esto es para dar un mecanismo de utilización de las mismas. Yo puedo utilizar estas tablas in memory a través de procedimientos nativamente compilados. Y la idea de un procedimiento de este tipo es simplemente un bloque de código de SQL. Yo voy a definir este bloque de código. Cuando lo defino que sea nativamente compilado, él me va a crear una especie de DLL por debajo. Esos DLLs van a estar disponibles junto con los binarios de SQL Server y cuando yo ejecute estos procedure, la ejecución va a ser mucho más rápida. De manera que si yo comparo un procedimiento nativamente compilado con otro regular,
Pues más o menos que visualmente se ven muy parecidos. Lo que tengo es un bloque de código en un contenedor. Pero la gran diferencia va a ser que en el momento que yo guardo este store procedure, yo lo creo, él me lo va a compilar, me va a crear el DLL y además me va a definir un plan de ejecución fijo. Significa que pues, la próxima vez que yo ejecute este store procedure, SQL Server ya va a saber cómo ejecutarlo. La gran diferencia con un store procedure normal es que SQL Server no va a crear el plan de ejecución cuando lo creo, sino que lo va a crear cuando lo estoy ejecutando. Cuando yo ejecuto un store procedure normal, él va a llegar y va a analizar cuáles son los objetos que yo tengo dentro de ese store procedure. Él va a llegar y a analizar cuáles son las estadísticas de los datos y va a decir, bueno, ok, basado en toda esta información, voy a crear un plan de ejecución para poder resolver esta pieza de código que está en este store procedure. Entonces esta es la gran diferencia. Los store procedures nativamente compilados pues, me crean este plan de ejecución fijo. La idea de utilizar estos procedimientos almacenados es para operaciones estilo LTP y para optimizar procesos críticos para el negocio. Si yo tengo un proceso de facturación que históricamente me representa un problema de rendimiento, si yo tengo un proceso de cierre financiero que realmente a final de todas las semanas, a final de todos los meses me está causando un problema porque dura mucho, de repente sea una buena idea yo poder migrar las tablas que forman parte de ese proceso financiero, migrar las tablas in memory y además hacer el acceso a estas tablas in memory a través de procedimientos nativamente compilados. Y esto me va a dar a mí el mejor resultado de rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los procedimientos nativamente compilados? Tienen funciones limitadas. Por ejemplo, no todas las funciones matemáticas se pueden utilizar dentro de nuestro procedimiento nativamente compilado. Solo se pueden hacer joins entre tablas en memoria. Ahora, esto va a depender de la versión de SQL Server con la que yo esté trabajando. Si trabajo con un SQL 2014 o con un SQL 2016, que son las dos versiones que traen este tipo de tecnología. En el 2014 las limitaciones son más. En el 2016 ya se ha resuelto mucho de estos problemas y, por ejemplo, ya tengo más funciones disponibles. Puedo realizar más operaciones dentro de procedimientos nativamente compilados. Ahora, la otra forma de acceder a mis tablas en memoria es a través de un acceso de ad hoc queries. Y cuando me refiero a un ad hoc queries es simplemente un TSQL normal, abrir un Management Studio, abrir un nuevo query y empezar a escribir select, insert, delete, update. Para esto, pues no se necesita nada, simplemente tener mi tabla en memoria creada y ya yo puedo accederla como si fuera cualquier otra tabla regular. ¿Cuál va a ser la gran diferencia de hacer esto contra un store procedure nativamente compilado? Que el rendimiento no va a ser tan óptimo. Sin embargo, al yo estar utilizando tablas en memoria, siempre voy a tener una ventaja contra las tablas normales. Ahora, ok, tengo mis tablas de memoria, sé que puedo acceder a mis tablas de memoria a través de store procedures nativamente compilados y a través de TSQL regular. Con las tablas de memoria también se introducen los índices en memoria. Y estos índices de memoria también van a presentar características fundamentalmente diferentes en comparación con los índices basados en disco. La primera gran diferencia es que mis índices de memoria no se van a fragmentar. De nuevo, como les mencionaba, los índices van a estar conformados por una serie de punteros apuntando a un espacio en memoria. Entonces, esto me va a permitir que yo no tenga fragmentación. A diferencia de los índices que yo tengo en disco, que conforme yo voy haciendo insert, update, delete, ellos se van fragmentando y voy perdiendo rendimiento. Este tipo de índices no va a presentar este problema. Otra diferencia es que no contienen datos. Los índices, por ejemplo, un cluster index basado en disco, no solo indexa la información, sino que además el mismo índice contiene la información como tal. Los índices en memoria no van a contener los datos, simplemente va a ser un set de punteros. Y luego no existen las columnas agregadas. ¿Y esto por qué se da? Porque como le mencionaba, cada puntero va a estar apuntando a una fila entera. No va a apuntar a una columna, 2 columnas, 3 columnas. Siempre va a apuntar a la totalidad de las columnas. Y por eso es que yo no voy a poder definir un índice donde le voy a decir, bueno, indéxeme solo una columna o indéxeme solo 2 columnas. Obviamente la totalidad de las columnas van a estar indexadas. Ahora, existen dos tipos de índices. Tengo mis
Non-cluster index, que son índices que son principalmente buenos para hacer búsquedas de rango. Digo, por ejemplo, quiero que este query o esta consulta me retorne todos los resultados donde la categoría sea mayor a 1 y la categoría sea menor a 20. Quiero que me retorne todos los resultados donde el código del país sea mayor a 506. Ese tipo de cosas, ese tipo de rangos son los que yo voy a utilizar con este tipo de non-cluster index. Luego tenemos el segundo tipo de índice, que es el tipo hash. El tipo hash para las tablas de memoria se utiliza principalmente para búsquedas puntuales. Cuando yo digo, quiero que me devuelva todas las facturas donde el país sea igual a Costa Rica, quiero que me devuelva todas las compras donde la categoría del producto sea igual a electrónicos, ese tipo de cosas que son puntuales, donde tengo un operador de equidad, es donde yo voy a tratar de utilizar un tipo hash. Ahora, la gran diferencia entre un non-cluster y un hash, además del uso que les acabo de mencionar, es que al hash se le define un bucket count. Y el bucket count va a ser el número de punteros que va a tener el disponible para poder realizar estas búsquedas. Entonces, si yo estimo que mi tabla va a contener alrededor de 1.000.000 de filas, entonces mi bucket count va a ser de 1.000.000. ¿Esto qué significa? Que SQL Server va a tener 1.000.000 de punteros y conforme voy introduciendo las filas, él los va utilizando. Entonces tengo un bucket de 1.000.000 y empiezo a introducir la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y así hasta alcanzar el 1.000.000. Ahora, ¿qué pasa cuando yo alcanzo el 1.000.000? Voy a empezar a compartir mis punteros. Entonces cuando empiezo 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, voy a empezar a tener problemas de rendimiento porque los punteros ya van a ser compartidos. Entre más punteros comparta, más va a ser el problema de rendimiento. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este bucket count o este número de bucket? La idea es que yo sobreestime un poco la cantidad de datos que yo voy a tener. Si yo sé que el primer año yo voy a tener 1.000 filas, entonces de repente mi bucket count debería ser de 2.000 filas. ¿Por qué? Para que alcance para el primer año y tal vez el segundo año de crecimiento. Y de esta forma, no vaya a ser que en la mitad del procesamiento, a mitad de año, vaya yo a llegar al máximo del bucket y entonces tal vez empiece a tener un problema de rendimiento. No es que voy a tener un error como tal, un error en la aplicación, un error en mi base de datos, sino más bien es que no voy a tener el mejor rendimiento como tal. La idea es analizar bien el caso de uso y el tipo de transacciones y definir este número. Si lo hago muy pequeño, si lo hago muy pequeño, realmente voy a consumir los punteros muy rápidamente. Si lo hago muy grande, voy a tener muchos punteros en memoria que no están siendo utilizados. Ahora, veamos, entramos un poquito a cómo se utilizan las tablas y los índices. Pronto vamos a ver un demo, de momento vamos a ver un poquito la sintaxis. Acá tenemos primero una tabla T1, donde defino primero una columna regular y luego un índice. Como ven, dice index IDX hash con el bucket count igual a 100. Acá en este tipo de índices, así es como defino yo el número de bucket, que es lo que les mencionaba ahora. Este número 100 es el que ahora les mencionaba que era un ejemplo de 1.000.000, va a depender de su escenario. Y luego en la última fila van a ver with memory optimized on. Esta partícula es la que me va a convertir mi tabla en una tabla optimizada en memoria o una tabla in memory. Y luego viene la opción durability igual schema only. Esto me va a decir cuál va a ser la durabilidad de mis tablas. Mis tablas en memoria van a tener dos tipos de durabilidad. Yo puedo hacer que sea durable solo en el esquema o que sea durable en el esquema de los datos. Recuerden que yo ahora estoy guardando mi información en memoria. Y lo que tiene la memoria como tal, la memoria de un servidor, es que es volátil por definición. Entonces, si yo reinicio mi servidor, si yo reinicio mi instancia de SQL Server y mi durabilidad es solo del esquema, mis datos se van a borrar. ¿Qué me va a garantizar SQL Server? Que cuando yo vuelva a levantar mi instancia, la tabla va a estar ahí, va a estar en la estructura de la tabla, va a estar intacta, pero no va a tener información, se va a borrar básicamente. Pero si yo la durabilidad le especifico schema and data, schema data, si yo reinicio mi servidor, reinicio mi instancia, pues la información se va a mantener como si fuera cualquier otra tabla. Entonces, también las tablas en memoria me van a permitir a mí definir si yo quiero que la información sea durable o no. En el segundo ejemplo, en la tabla T3 de abajo, vemos cómo se crea un índice non-cluster. Va a ser, dice index IDX non-cluster y pues ya tal vez se define
pues, la llave primaria. De igual forma, abajo se define que mi tabla va a ser optimizada en memoria con el Memory Optimized. Y bueno, aquí les tengo el tip número 1. Revisar qué tipo de índice funciona con mi tipo de transacción. Como vemos, ya no solo tengo los índices basados en disco, ahora voy a tener también dos tipos de índices que son in-memory, los non-cluster y los tipo hash. En esta tabla que ven en pantalla, puedo tal vez revisar qué tipo de operación me funciona a mí mejor con los índices que yo tenga disponibles. Por ejemplo, vemos la primera operación es un index scan, donde hago un select asterisco de toda mi tabla. ¿Qué es un select asterisco? Es un producto cartesiano. Estoy retornando toda la información que tengo, la totalidad de la información que tengo en mi tabla. Para esto, esta va a ser la operación más cara para una tabla. Entonces, de manera que no importa cualquier índice que yo utilice, el resultado va a ser el mismo va a ser un index scan. Entonces vemos como tenemos ahí en las tres opciones un yes, que es como si lo puedo utilizar para hacer este tipo de transacción. En la siguiente operación vemos un operador de equidad, el que les decía yo que era un igual, que cuando yo digo retórneme todas las facturas que pertenezcan a Costa Rica, retórneme todas las categorías que sean igual a electrónicos, ese tipo de cosas también puedo utilizar. Los tres índices, sin embargo, el hash va a ser el que me va a dar un mejor rendimiento. En la siguiente fila podemos ver lo que son también rangos. Cuando utilizo un mayor que, un menor que, vemos que en este caso ya el hash ya no me funciona. El hash ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un índice tipo hash y estoy haciendo una búsqueda de rangos, el operador que va a utilizar el SQL Server por debajo va a ser un full scan. Es como si estuviera haciendo un producto cartesiano al mismo tiempo. Entonces, de manera que el índice no me va a funcionar de la mejor forma. Y bueno, esta tabla se puede mantener ahí como una tabla de referencia cuando se estén utilizando tablas en memoria para ver más o menos qué tipo de índice pues tiene sentido para mi tipo de transacción. Y ahora vamos a una demo de cómo utilizar estas tablas. De SQL 2014 y memory. Cuando yo voy a trabajar con tablas in memory, lo primero que tengo que hacer es definir un file group in memory también. Al igual que las tablas regulares, las tablas in memory son contenidas en un file group. Y la forma de crearlo es esto. Altero mi base de datos y le agrego un file group y le digo contains memory optimized data. Significa que este file group va a contener datos que son optimizados para memoria. Luego de crear mi file group, le agrego un data file. Tal como los file group normales ocupan tener un data file. Ahora, la diferencia fundamental es que yo al file name no le especifico un nombre de archivo, sino que le especifico un folder. Entonces, en vez de yo decir que va a ser un archivo .ndf o un archivo .mdf, simplemente voy a especificar un folder. Y si queremos ver más o menos qué es lo que contiene eso, podemos ver acá. SQL Server en vez de crear un solo archivo data file, va a crear un set de archivos los cuales van a manejar de memoria disco y viceversa. Y ahorita vamos a ver, se le llama delta y data. Luego de yo crear mi file group y mi data file, puedo proceder a crear mi tabla. Y mi tabla la puedo crear como cualquier otra tabla. Simplemente defino las columnas que yo quiero. Puedo definir mi llave primaria, pero al final defino esta partícula Memory Optimized On, Durability, esto es lo que les mencionaba, esta es la durabilidad de la tabla, aquí es donde yo voy a definir si yo quiero que mi tabla siempre, que los datos de mi tabla siempre estén presentes. Si yo corro este script por acá, vamos a ver, ya logré crear mi tabla, que es esta tabla log1, puedo hacerle un select asterisco, y va a funcionar como cualquier otra tabla, simplemente que ahora ella es una tabla optimizada en memoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las tablas optimizadas en memoria? Tienen restricciones. ¿Cuáles son algunas de las restricciones? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero crear esta tabla con un tipo de columna XML? Intentemos crearlo.
Ok, aquí me dice el XML no está soportado para tablas optimizadas en memoria. Entonces ya vemos cómo hay ciertos tipos de datos que no puedo utilizar en mis tablas optimizadas para memoria. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero utilizar un tipo de dato que va a contener, un char que va a contener caracteres chinos? Por el tipo de aplicación yo ocupo tener caracteres chinos. ¿Qué pasa? Me dice que el tipo de codificación de estos caracteres no puede ser utilizado en una tabla in memory. Entonces, esto es importante, saber diseñar en mi tabla de memoria es muy importante porque también dependiendo del caso de uso y dependiendo de los datos que yo necesite, yo voy a poder utilizar una tabla in memory o no. Entonces, esto es muy importante, hay varias restricciones. Y de nuevo, en el SQL 2014 hay más restricciones que en el 2016. Por ejemplo, en el 2016 todavía no se puede utilizar XML, pero ya se pueden utilizar caracteres como un carácter chino, caracteres específicos. También hay ciertos tipos de datos que me van a impactar el rendimiento. No es lo mismo utilizar un collation o un tipo de carácter default a utilizar, por ejemplo, un tipo de carácter en chino. El tipo de carácter especial me va a representar a mí una especie de reducción en mi performance o en mi rendimiento. Otra cosa que tal vez no se puede hacer es alterar la tabla. Si, en mi versión 2014, por ejemplo, si yo quiero alterar esta tabla y agregarle el índice non-cluster o agregarle mi índice hash, yo no voy a poder hacer esto porque me va a decir que las operaciones de alter table no están soportadas en el 2014. En el 2016 ya yo sí lo voy a poder hacer. Procesos nativamente compilados. Yo tengo aquí, le estoy haciendo un select asterisco a mi tabla de log y como ven mi tabla de log tiene un poco de información acá, se comporta como si una tabla normal, sin embargo ella está en memoria. Yo puedo llegar acá y crear mi store procedure nativamente compilado. Le digo create procedure with native compilation schema binding. Estas son las partículas que me van a definir que mi store procedure es nativamente compilado. Tengo que definirle esta otra partícula por acá que es el bloque atómico y después procedo simplemente a poner el código como tal. En este código, en este ejemplo estoy haciendo un insert. Entonces, si ven, puedo crear este store procedure por acá. Bueno, ya lo tenía creado. Y si corro el store procedure, simplemente me va a ejecutar un insert sobre esa tabla en memoria. Esto ya sucedió en la memoria. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, dentro de un store procedure nativamente compilado, un join entre una tabla normal, una tabla en memoria y una tabla normal? Esta es una tabla normal en disco. Vamos a ver. Me dice que la tabla normal no es una tabla optimizada de memoria y no puede ser accedida desde un store procedure nativamente compilado. Entonces, es una de las restricciones. Dentro de un store procedure nativamente compilado, yo solo voy a poder hacer join de tablas in memory. No voy a poder hacer entre tabla normal y tabla in memory. De nuevo, conforme se va avanzando al 2016 y SQL Server va a continuar sacando parches, este tipo de limitaciones se van a ir eliminando. Otro ejemplo es, por ejemplo, acá quiero hacer un store procedure nativamente compilado y utilizar las funciones matemáticas de absoluto y de elevar al cuadrado. Si yo creo ese store procedure, me va a decir, ok, la función absoluta no está soportada en store procedure nativamente compilados. ¿Qué significa? Que el desarrollo, el código de esta función no fue hecho para el SQL Server 2014. Ahora, como les repito, en el 2016 ya esto sí se puede hacer. El 2016 soporta todas las funciones matemáticas. Y pues así, de igual forma, si seguimos viendo, por ejemplo, yo no voy a poder crearme un trigger sobre una tabla in memory en el 2014 y en el 2016 sí lo voy a poder hacer. No voy a poder hacer llaves foráneas en el 2014, pero en el 2016 sí lo voy a poder hacer. Entonces, estas son limitaciones que son importantes a tomar en cuenta en el uso. Entonces, para yo poder utilizar unas tablas in memory, que lo primero es que tengo que tener un servidor de 64 bits y mi SQL Server tiene que ser una edición de Enterprise, Developer o Evaluación o Evaluation. Y la versión de SQL Server debería ser 2014 o 2016. Si están utilizando una versión anterior al 2014, las tablas in memory no están disponibles, no fueron desarrolladas en ese entonces. Lo primero, y tal vez es como lo más obvio, es que se necesita tener suficiente almacenamiento para poder almacenar mis tablas y mis índices en memoria.
Si yo no tengo suficiente espacio en mi memoria, y quiero crear una tabla in-memory con millones y millones y millones de records, de repente no va a tener suficiente almacenamiento. Entonces, realmente, si yo voy a implementar este tipo de tecnología, tengo que corroborar que realmente mi servidor soporte almacenar este tipo de datos en memoria. Otra cosa que tengo que tener en consideración es que cuando se instala SQL Server como una máquina virtual, a asegurar que la suficiente memoria sea provista. A veces, dependiendo del proveedor de Virtual Machine, existen configuraciones, por ejemplo, de autoprovisionamiento. Y esto es que si el servidor está consumiendo mucho, se le pone más memoria. Si está consumiendo poco, se le quita memoria. En estos casos, cuando se utilice el autoprovisionamiento, se recomienda configurar el tamaño mínimo de memoria. O sea, que ese autoprovisionamiento llegue hasta un mínimo. Y ese mínimo tiene que ser el mínimo suficiente para que mis tablas que se encuentran en memoria tengan suficiente espacio. No vaya a ser que el autoprovisionamiento empiece a reducirme en memoria y entonces eso me empieza a causar estrés de memoria en mi SQL Server y empiece a llenar a mis tablas que están, bueno, que no permita realmente que mis tablas que están en memoria pues puedan crecer más. Entonces esto es muy importante. La otra es que el espacio libre en disco sea al menos 2 veces el tamaño de las tablas in memory. Las tablas in memory, ahorita lo vamos a ver más adelante, funcionan no solo con una estructura en memoria de punteros, sino además existen unos archivos en disco que son parte del file group in memory que vimos ahora, los cuales se van a encargar de manejar la información que yo esté insertando y borrando. De manera, y tiene diversos estados. Dependiendo del estado en el que se encuentren, me va a consumir más o menos espacio en disco. El peor de los escenarios es que el estado de los archivos en disco va a ser 2 veces el tamaño del espacio que yo tengo en memoria. Por eso es que aquí dice que el espacio libre en disco tiene que ser al menos 2 veces el tamaño de las tablas in memory. Esto es porque en un caso eventual de un checkpoint o donde SQL Server me va a bajar toda la información que yo tengo en memoria a disco, se puede llegar hasta consumir 2 veces lo que está en memoria. Luego el procesador debe soportar las instrucciones de tipo CMP XCHG 16B. Este es un tipo de instrucción que la mayoría de los procesadores de 64 bits modernos lo soportan, pero sin embargo es importante mencionarlo porque de repente si usted quiere instalar SQL 2014-2016 en un servidor que tal vez es viejo, tal vez no es como tan moderno, puede que el tipo de procesador no soporte este tipo de tecnología. Entonces es importante corroborar que el tipo de procesador además soporte este tipo de instrucción. Para ciertos, en el caso de las máquinas virtuales, hay ciertas máquinas virtuales que este tipo de operación la soporta, pero no viene habilitada por defecto. Entonces es importante revisar las configuraciones de la máquina virtual y habilitarle este tipo de operador, CMPX, CHG16B. En el caso de Hyper-V de Microsoft, él ya viene habilitado por defecto. Esto principalmente sería una recomendación al no estar utilizando ningún Hyper-V. Y bueno, finalmente cuando se está instalando SQL Server, el wizard de instalación me va a dar en las opciones de los servicios de bases de datos la opción de instalar los servicios de in-memory. Yo tengo que tener esto instalado para poder utilizar esta tecnología. De no haberlo instalado en mi configuración inicial, si yo trato de habilitar esto, SQL Server me va a decir que pues, debo instalar estos componentes. Entonces es importante revisar que yo los tenga disponibles. Ahora, el tip número 2. Utilizar la inicialización instantánea de archivos para base de datos. ¿Qué es lo que pasa? SQL Server tiene un comportamiento por defecto y esto es que cada vez que se crean ciertas operaciones, él va a manejar los archivos de una forma. Y estas operaciones pueden ser crear una base de datos, que mis archivos de data file crezcan, backups, restores. Estos van a ser procesos donde SQL Server se va a comunicar con el sistema operativo y va a acceder físicamente a archivos. El comportamiento por defecto de SQL Server es que él va a agarrar estos archivos y los va a abrir y va a ver el final de estos archivos y los va a llenar de ceros para luego proceder a la creación de más espacio, extender los archivos, etc. Este proceso de llenar de ceros representa una baja de rendimiento. Si yo tengo una carga muy importante que está corriendo, qué sé yo, a las 2 de la tarde en mi servidor de producción y de repente SQL Server decidió extender mis data files, por debajo está sucediendo esto, que se llenan de ceros los archivos y luego él va a empezar a tratar de crecer en mis archivos. Esto es un procedimiento muy caro. Para evitar que esto pase,
yo puedo abrir mi Local Security Settings de Windows y en User Right Assignments, como lo ven aquí en la pantalla, buscamos este permiso que se llama Perform Volume Maintenance Tasks, que es poder realizar tareas de mantenimiento de volúmenes de disco. Y a esta tarea lo que yo voy a tener que hacer es abrirla y agregarle el usuario que está corriendo los servicios de SQL Server. Con esto me voy a garantizar que este comportamiento donde se llenan los archivos de cero se evite y entonces yo vaya a tener un mejor rendimiento. Esto es importante porque SQL Server, pues más que todo esta tecnología de in-memory, al trabajar con archivos que se encuentran en disco y tener una comunicación constante, se da mucho este tipo de situación donde los archivos se llenan de cero para luego poder crecer o crear nuevos archivos. Entonces, al utilizar la inicialización instantánea de archivos de base de datos, yo voy a poder garantizar que además mis tablas y memory tengan todavía un mejor rendimiento. Entonces, es un tip muy importante a tomar en cuenta. Ahora, revisando el tamaño de mis tablas y memory. Como les mencionaba, en SQL Server, cuando yo tengo mis tablas y memory, ellas no solo se encuentran en memoria, sino además van a tener un par de archivos de checkpoint. Este par de archivos de checkpoint se les llama el archivo tipo data y el archivo tipo delta. El archivo tipo data se va a llenar cada vez que yo inserto información o hago un update en una tabla in memory. El archivo tipo delta es el que se va a llenar cada vez que se elimine la información de la tabla in memory. Y como vemos en la imagen a mano derecha, en azul voy a tener mis archivos tipo data y en anaranjado amarillo voy a tener mis archivos tipo delta. Entonces SQL Server por un proceso de merge, les va a llegar y decir, bueno, esta es la información que se insertó, esta es la información que se borró y hago un merge de eso y obtengo mi versión final de los datos. Eso es lo que también les mencionaba al inicio de la sesión. A través de estos archivos de data y delta es como se va a manejar el versionamiento de la información y como yo voy a terminar teniendo varias versiones en memoria de una sola fila. Y estas versiones pues se van a limpiar y va a resultar en una fila consolidada en un final. Esto es importante porque, bueno, realmente uno no tiene mayor injerencia sobre estos archivos, pero sí los puede estar administrando y revisando para ver cuál es el estado de mis tablas y memory y cuál es el impacto que estoy teniendo en disco. Junto con esta tecnología se nos habilita esta tabla esta tabla de administración o vista de administración que se llama DM, raya abajo DB, raya abajo XTP, raya abajo checkpoint files. Con esto yo voy a poder hacer un select de esta tabla y revisar cuál es el estado de mis archivos de data y delta. Y ahorita lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Revisando el tamaño de mis tablas in memory. Acá estoy utilizando esta tabla de administración o esta vista de administración que les mencionaba. Y con esto yo voy a poder ver el tamaño de mis archivos en disco. Aquí dice que son hasta 342 megabytes en este ejercicio que tengo acá. Estoy conectado en mi base de datos y memory, solo tengo una tabla optimizada en memoria. Y aquí estoy haciendo a través de un cálculo de la información que me está abriendo esta tabla, estoy viendo más o menos cuál es el espacio en disco que estoy utilizando en este momento. Con esto puedo ver la totalidad del storage o del disco que estoy utilizando. Son diversas formas de hacerle pues, una consulta a esta tabla de administración. Con esto puedo también ver cuál es el porcentaje de espacio utilizado. Estos scripts los voy a estar compartiendo más adelante. Y aquí puedo ver, por ejemplo, los campos de memoria, los archivos correspondientes a esos campos de memoria, cuántas filas están insertadas, cuántas están borradas, y esto viene representando mi archivo de data y mi archivo de delta. Este data fue la información que se ingresó. Se ingresaron 500 rows, se ingresaron 1000 rows, filas, y después se borraron 500. Y por aquí vamos a ver también estas páginas, qué tan llenas están. Veo que esta primera tiene un 0%. Veo que esta segunda, la que tiene más información, tiene hasta un 2% lleno. Y así puedo ir como yo más o menos administrando o revisando cuál es el estado de mis archivos data y delta. Aquí puedo ver cuál es el número total de archivos de checkpoint que yo tengo disponibles. En este momento tengo 3 archivos.
en mi base de datos. Es una base de datos pequeña, solo tengo una tabla, no tengo mayores transacciones, entonces estoy viendo 3. Esto puede ser importante también porque si tal vez yo estoy utilizando esto en producción y tengo mucha transaccionalidad, tengo muchos datos, entonces yo voy a ver que estos archivos de Delta van a empezar a crecer. Y eso también me puede llegar a impactar el tamaño en disco. Entonces también es importante ver cuántos archivos de Delta estoy teniendo por día, de repente ver cuál ha sido el crecimiento. Cuando yo comencé en producción, tal vez el mes 1 tenía 20 archivos de Checkpoint, pero 6 meses después ahora estoy teniendo 40. ¿Sí? Estoy tal vez teniendo un aumento del doble de utilización. Entonces esto también es importante para ver cómo está afectando no solo el espacio, sino el rendimiento. Y por acá también este es otro script para sacar el porcentaje de uso. Esto lo que me va a calcular es hasta cuánto yo voy a poder agarrar memoria en mi servidor. Y esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Este script lo que me va a decir es, ok, dadas las características de mi máquina, que en este caso yo tengo una máquina con 8 GB de RAM. Vamos a verlo. Tengo 8 GB de RAM por acá. De esos 8 GB de RAM, SQL Server me está calculando que yo lo máximo que podría utilizar para tablas in memory son 70%. ¿Por qué? Porque debería dejar al menos 30% para tablas temporales, para transacciones regulares, para el manejo de mis tablas normales. Entonces yo no puedo completamente definir que una tabla, una base de datos, sea completamente in memory, o no debería, al menos en las mejores prácticas, porque siempre tengo que dejar un espacio para ciertos otros procesos que además ocupan memoria. Tengo que recordar que no solo mis tablas in memory son las que van a estar ocupando mi memoria RAM. Tengo otros procesos de sistema, tengo transacciones de usuarios, tengo tablas temporales, tengo planes de ejecución, tengo cachés donde voy a guardar información de store procedures, de objetos, estadísticas. Entonces es importante tener pues, memoria disponible para todos estos objetos. Entonces es importante, esto es un script que me va a calcular a mí cuánto es lo máximo que yo debo utilizar dada la cantidad de RAM que yo tenga disponible en mi máquina. Y ahorita vamos a ver más adelante un ejemplo de una tabla de cómo más o menos cotizar o cotejar ese tipo de utilización. Ahora, estimando el tamaño de mis backups. Bueno, para yo hacer un backup de una base de datos que tiene tablas y memory, el backup funciona exactamente igual. Yo simplemente saco un backup de mi base de datos, espero que termine y sencillo. ¿Qué es lo que tal vez sí tengo que tomar en cuenta? Bueno, que el backup de mis tablas y memory se hace tomando en consideración 3 cosas. Primero, los datos que se encuentran en memoria, los contenidos de la porción activa del transaction log y los contenidos de los archivos de data y delta o los archivos de checkpoint que les mencioné anteriormente. Entonces, el conjunto de estas tres secciones de la arquitectura me van a decir a mí qué información yo realmente puedo sacarle un backup de esa tabla. Y entonces, el tamaño del backup va a depender del tipo de carga de datos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga toda la información guardada en memoria o que tenga porciones de esa memoria, de esa información guardadas en los archivos de checkpoint, data y delta. Entonces, existen distintos escenarios de cargas de datos que a mí me van a afectar mi tamaño de backups. El primer escenario. Bueno, si yo principalmente tengo una carga de tipo insert. En ese escenario la mayoría de los data files están en estado activo y cargados. ¿Qué es lo que pasa? El tamaño de mi backup va a ser muy parecido al tamaño de los datos que yo voy a tener en memoria. ¿Por qué? Porque yo principalmente tengo llenos mis archivos de data. Los de delta casi no los tengo en utilización. Entonces lo que yo vea en memoria puede representar tal vez un estimado fiel de lo que va a representar el espacio en disco a la hora de yo hacer un backup. Pero si yo tengo otro escenario, donde aquí vamos a ver el segundo escenario, donde yo tengo una alta concurrencia, donde yo tengo inserts, deletes, updates frecuentes, sucediendo a cada rato, ¿qué significa? SQL Server va a manejar la información en memoria, pero además va a tener muchos archivos de data y muchos archivos de delta. Y al yo tener este montón de archivos de data y delta, la información que yo vea en memoria no significa realmente que es lo que yo le voy a sacar un backup. Realmente, en el peor de los casos, significa que le voy a hacer hasta 2 veces el tamaño de lo que ve en memoria. En otras palabras, si yo tengo una alta transaccionalidad y yo veo 50 megas en memoria, de repente entonces cuando yo le hago un backup, eso va a representar 100 megas a la hora de hacer mi backup. Porque voy a tener información en la memoria, voy a tener información en mis archivos de data, tal vez voy a tener información activa
en el transaction log. Entonces esto es importante. Tal vez cuando estoy utilizando mis archivos, mis bases de datos con tablas en memoria, a la hora de yo calcular cuál va a ser el tamaño total de mis backups, esto es importante, porque ya no es simplemente como de que yo me meta a mi base de datos y diga, bueno, esta base de datos pesa 2 gigas, entonces el backup va a ser más o menos de 2 gigas o menos. Esto podría variar porque la información que esté en memoria no necesariamente representa, ¿verdad?, la totalidad de los datos. Entonces es importante, dependiendo del escenario con el que yo me esté manejando, así podría impactar el tamaño de mis backups. Y vamos a ver aquí lo que les quiero decir. Por aquí yo tengo mi tabla que se llama log, una tabla en memoria. Lo que voy a hacer es que lo voy a borrar para hacerles esta demostración. Aquí borré esta tabla. ¿Qué voy a hacer? Tengo acá dos herramientas, SQL Query Experiment. Voy a insertar una fila en esta tabla en memory, pero lo voy a hacer aquí donde dice número de iteraciones, lo voy a hacer 500 veces. Si vemos la conexión, aquí me estoy conectando a mi instancia default de SQL 2014 en mi base de datos in memory, que es la que hemos venido utilizando a lo largo de la sesión. Insertar 500 veces esta información. Ahora hago un checkpoint para asegurarme que esta información esté guardada y voy a proceder a revisar esta tabla de archivos de checkpoint. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Donde el estado sea 2. 2, ¿qué significa? 2 significa que sea activo. Y donde el tipo de archivo sea 0. 0 significa que es mi archivo de data. ¿Qué estoy viendo aquí entonces? La porción activa de mis archivos de data. ¿Y por qué data? Porque simplemente estoy haciendo inserts. No estoy haciendo deletes. Como pueden ver acá en los resultados, este es mi archivo de data. El tamaño. Y puedo ver la cantidad de filas que acabo de insertar. Como les dije, inserté 500 filas, aquí están. El data contiene 500 filas que yo acabo de insertar. Y por qué va el estado, que es la parte activa del archivo. Si yo quisiera ver más o menos cuál es el tamaño de esto en disco, vamos a ver, para poner acá un checkpoint. Si yo quisiera ver aquí cuál es el tamaño en disco, veo que es más o menos unos 17 megas. Eso es lo que están representando ahorita mis archivos de data y delta. Son 17 megas. Ahora, vamos a ver el tipo de carga, el segundo escenario. Tengo un insert, hago otro insert, y borro el segundo insert y luego hago un update de ambos. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo dos inserts, un delete, un update, una y otra vez y así 500 veces. Estoy teniendo un tipo de carga más compleja. Significa que ya no estoy cargando solo mis archivos de data, sino también estoy cargando mis archivos de delta y así sucesivamente 500 veces. Entonces es un tipo de carga un poco más compleja y vamos a ver cómo esto me va a impactar a mí el tamaño en disco. Lo corro por acá. Bueno, déjame primero borrar los contenidos de la tabla. Y ahora sí lo corro otra vez. Por acá vengo, voy a mi checkpoint y reviso de nuevo mis archivos. Ahora que voy a revisar, no solo voy a revisar mis archivos de data, sino mis delta. Este primer select fue el mismo que hice la vez anterior. Un checkpoint, porque veo que es muchos. Ok, ahora sí ya está consolidado con ese checkpoint. Si y reviso mis archivos de delta, también veo aquí. Yo voy a revisar cuál es el tamaño en disco de esto. Hay uno. La primera carga, de los dos contener la misma información, la primera carga, que fue una carga más sencilla, me representó más o menos unos 17 megabytes.
Esta segunda carga, que era exactamente la misma información, pero contenía deletes, statements, contenía updates y era como más compleja, me representó 51 megabytes en disco. Esto es lo que les mencionaba. Entonces, de repente, el tipo de transacción que yo tenga me va a afectar a mí el tamaño que yo voy a tener en disco, porque me va a afectar mis archivos de data y mis archivos de delta. Ahora, si uno se pone a ver como en detalle los archivos de data y delta, van a ver esto que está acá, tiene distintos estados, donde los archivos son creados, donde se encuentra la información activa, donde se les hace un merge, etcétera, etcétera, hasta donde ya pues, tiene como un cierre el estado. Ahora, para manejar el consumo, existe una tabla de sugerencia donde dice que si yo tengo menos de 8 GB, yo debería consumir hasta un máximo del 70% de mi memoria para tablas in memory. Si tengo 16 GB, debería consumir hasta un máximo de 75. Si tengo 3280, 9685. Y si tengo hasta 96 GB de RAM, puedo consumir hasta un 90% de la totalidad de mi memoria para tablas in memory. Y aquí en pantalla les presento más o menos una fórmula para calcular cuánto yo podría tener, consumir más bien. Entonces aquí tengo lo primero es la memoria necesitada. Yo tal vez necesito 16 gigas. La memoria que realmente tiene SQL Server disponible son 32 gigas. Entonces como tengo 32, veo aquí en la tabla, puedo consumir hasta un 80%. Y este es 0,8 por acá. Entonces calculo el 80% del 32%, de 32 gigas. Y lo calculo contra la memoria que voy a necesitar para guardar información y aquí me va a decir, ok, en un final lo más que yo voy a poder consumir de mi SQL Server va a ser un 62%. Y es importante que yo defina un consumo máximo con un resource pool. Y el resource pool que me va a hacer el resource pool es una tecnología creada en SQL Server que me va a mí limitar consumos. Me va a decir si yo puedo consumir un máximo de memoria, un máximo de CPU, un máximo de ciertos otros recursos. Y entonces para las tablas in memory es muy importante que yo defina esto. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar que tal vez una tabla in memory empiece a crecer mucho, mucho, mucho y me empiece a crear contención. Y los otros objetos de la base de datos no puedan procesarse correctamente. La idea es utilizar esta tabla para más o menos calcular la información que yo voy a manejar. Y por PDB, igual con un file group optimizado en memoria, con un data file optimizado en memoria. Y por acá creo el resource pool. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, aquí está al principio, tengo mi cálculo. Yo tengo mi máquina 8 GB, pero de esos 8 GB, solo 6 se los di a SQL Server. Porque tengo que dejar 2 GB disponibles para mi sistema operativo máximo de 6 GB. Entonces, si solo puedo utilizar 6 GB, lo máximo que puedo utilizar de acuerdo a la tabla que les acabo de mencionar es un 70%. Aplico la fórmula y me dice que lo máximo que yo debería utilizar sería hasta un 47% de la memoria de SQL Server. Eso es lo máximo que yo debería utilizar en mi máquina, en una laptop sencilla, para mis tablas in memory. Entonces, bueno, creé mi base de datos y entonces ahora yo voy a definir mi resource pool con ese 47%. Cuando utilizo un resource pool, puedo poner cuál es el mínimo de consumo y el máximo de consumo. En este caso, para tablas in memory se recomienda que el mínimo y el máximo sean el mismo valor para evitar que este valor fluctúe. Creo el resource pool, altero el resource governor para reconfigurar el resource pool y luego tengo que hacer un bin, una conexión de mi base de datos con el pool que acabo de crear, que significa que ahora esa base de datos va a estar regulada por este pool que acabo de crear. Si hago este select statement por acá, este query, puedo ver que ninguna base de datos tiene un pool asignado con excepción de esta última que acabo de crear por acá. La IM o LTPDB tiene el pool 260. Entonces con esto ya sé que ya tengo un pool asignado a mi base de datos. Para que los cambios tomen efecto tengo que poner mi base de datos offline y luego online. Entonces voy a ejecutarlo. Y ya con eso quedaría mi base de datos completamente regulada para yo decir que mis tablas in memory no van a utilizar más de esos. ¿Qué pasa? Bueno, yo luego quiero que utilice más de un 47%. Le puse más memoria a mi servidor. Bueno, entonces yo simplemente altero mi resource pool. Ya no quiero que sea 47, quiero que sea 50. Entonces por acá vengo a mi resource pool. Altero. Y le hago una reconfiguración al resource governor. Y de esta forma yo voy a poder calcular cuál es el tamaño máximo de mis tablas. Y eso es muy importante, porque yo no debería dejar que mis tablas simplemente crezcan y agarren la información
información que quieran o el espacio de memoria que quieran, ya que esto puede representar problemas de memoria a un mediano o corto plazo. Tip número 3, revisar el uso de las tablas in memory con reportes estándares de SQL Server Management. Si vemos esta tabla, esta base de datos in memory, que es la conflict secundario, reportes, standard reports, y por acá está Memory Usage by Memory Optimized Objects, que es utilización de memoria por objetos que son optimizados para memoria. Es un reporte que viene ya después del 2014 y también 2016, y yo puedo entonces también gráficamente analizar cuál es el consumo de espacio en mi servidor y en mi base de datos. Entonces por acá veo que el total de objetos optimizados en memoria me están consumiendo 61 megas, y por acá veo una gráfica donde me dice cuál es el porcentaje de eso que está utilizado, cuál es el porcentaje de eso que es para índices, cuál es el porcentaje de índices que tiene espacio vacío, y abajo también pues unas estadísticas numéricas. Esto también me puede ayudar a mí a monitorear cuál es el estado o el tamaño de mis tablas en mi base de datos SQL. Y bueno, para finalizar, nada más recordarles que si yo quiero utilizar este tipo de tecnología de tablas in memory, debería revisar cuáles son los requerimientos mínimos de memoria. Yo debería saber cuántos son los datos que yo quiero cargar en esa tabla o cuántos potencialmente yo voy a tener ahí, analizar si realmente la memoria me alcanza, si la configuración de mi virtual machine es la óptima, si el procesador tiene la configuración necesaria. También debería tomar en cuenta el impacto que voy a tener en los backups si lo uso en un disco. De nuevo, si yo sé que yo voy a guardar 100 gigas de información en mis tablas in memory, yo debería tener el doble, 200 gigas en mis discos, solo para esas tablas de in memory. Entonces esto es muy importante, es otro requerimiento más de disco, no solo de memoria. Tomar en cuenta las restricciones de uso. Vimos que una tabla in memory realmente me mejora mi rendimiento, pero también viene con restricciones, que tal vez no puedo utilizar tipos de datos XML, que si utilizo store procedures nativamente compilados, existen ciertas funciones que no voy a poder utilizar con mis tablas in memory. Y finalmente, manejar el consumo máximo con los pools, con los resource pools. Es muy importante aplicar la fórmula que vimos, realmente agarrar esa tabla y decir, bueno, tengo tanta memoria disponible, esto es lo máximo que yo pueda poder utilizar. Y eso también a mí me va a ayudar a identificar si el caso de uso va a ser exitoso o no. Y eso sería todo. Tal vez si hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta por acá de Dani Anicama. Nos pregunta que si aplica un plan de mantenimiento, si aplico un maintenance plan index a mi base de datos, también me ayuda a mejorar mi tabla in memory, o eso o es dependiente. No, como los índices en memoria no son alterables, al menos en la versión 2014. Lo que pasa con un plan de mantenimiento es que ignora estos índices y como no se fragmentan, realmente no se utilizan. Ahí, digamos, con una versión 2014 lo que podrías hacer con un índice optimizado de memoria es botarlo y recrearlo. Eso es lo que sí podrías hacer, digamos. Entonces, sin embargo, no sería como una operación más que todo de mantenimiento, sino más bien de diseño. Si usted toma la decisión de botar un índice, probablemente no es tanto porque esté fragmentado, sino porque tal vez el índice no está bien construido. De repente la tabla no llevaba las columnas necesarias, de repente el tipo de datos no era el que usted ocupaba. Entonces tal vez por ahí, digamos, con este tipo de, tablas, la mejora de rendimiento va a venir por ese lado, o por el diseño, no tanto como por el mantenimiento. Excelente. Gracias, Dani. Si alguien tiene alguna otra pregunta para Alejandro, este es el momento. Tenemos un minuto, 2 minutos para contestar preguntas. Mientras tanto, recordamos que la próxima semana tendremos a Guillermo Taylor desde Colombia, que nos va a estar hablando sobre un tema muy interesante sobre Azure. Así que los invitamos a que nos acompañen la próxima semana a la misma hora. No han entrado más ninguna pregunta, así que perfecto. Entonces no ha entrado más ninguna pregunta, así que
Te agradezco, ¿verdad, Alejandro, tu tiempo y el tema, y siempre por estar apoyándonos acá en la comunidad virtual, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.